Hola, estamos leyendo el libro Empresas y Derechos Humanos en el siglo XXI, la actividad corporativa bajo la lupa entre las regulaciones internacionales y la acción de la sociedad civil. Este libro fue un proyecto compilado por César Rodríguez Garavito, que fue el editor, y varios autores que han abordado estos temas de empresas y derechos humanos, también con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Bueno, siglo XXI editores. Vamos a leer la primera parte. La primera parte del libro tiene que ver con el encuentro entre la gobernanza global y las empresas y los derechos humanos, debates conceptuales y alternativas regulatorias. Bueno, eso es como una introducción muy importante que hace César Rodríguez. Empresas y derechos humanos, un marco conceptual y un mapa de estrategias regulatorias. Uno de los principales retos que deben enfrentar los derechos humanos y la gobernanza de nuestros días es la regulación de las empresas y en la economía global. El desafío es cerrar la brecha entre los procesos económicos transnacionales, por un lado, y la regulación de los deberes y la responsabilidad de las empresas y los estados, por el otro, para proteger, respetar e implementar los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial y asegurar la responsabilidad de los autores en caso de violaciones. Los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos fueron desarrollados con el objetivo de ayudar a cerrar esa brecha. El Consejo de Derechos Humanos adoptó los principios rectores en 2011, al final del mandato de John Ruggie como representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos. En su último informe al Consejo de Derechos Humanos, el representante señaló que los principios rectores no pretenden ser la última palabra sobre las empresas, sino más bien el fin del comienzo, mediante el establecimiento de una plataforma global de acción a partir de la cual construir un progreso acumulativo paso a paso, sin cerrar otros desarrollos prometedores a largo plazo. Teniendo esto presente, deberían evaluarse conceptualmente y empíricamente los logros y las limitaciones de los principios rectores, no solo en su dimensión estática, es decir, respecto del contenido de los estándares fundacionales y operativos incluidos en ellos, sino también en cuanto a su dimensión dinámica, esto es, su capacidad de impulsar el desarrollo de nuevas normas y prácticas que vayan más allá del contenido inicial de los principios rectores y mejoren el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas. Aquí hace un agradecimiento a Megan Morris por su apoyo y contribución fundamental al proyecto. Desde la adopción de los principios rectores y el establecimiento del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, GT, encargado de implementarlos, el debate de los círculos académicos, activistas y de política pública se ha encontrado en la dimensión estática de los principios rectores. Por ejemplo, la creciente literatura académica sobre el tema consiste en gran medida en un análisis del lenguaje de los principios rectores, de sus fundamentos conceptuales y de su alcance tal y como han sido adoptados por Naciones Unidas, junto con un relato histórico del mandato de la relatoría, ¿cierto? Del representante. Se pone en énfasis parecido en los círculos activistas, como se observa en las controversias que se dieron durante el mandato y que desde entonces ha vuelto a plantearse, por ejemplo, en torno a la conveniencia de la elaboración de un tratado vinculante
que exprese las obligaciones de derechos humanos en las que se suscitan posiciones críticas hacia los principios rectores por parte de un número significativo de ONG. Aunque estos debates retrospectivos tienen importancia académica y práctica, en este capítulo me concentro específicamente en la dimensión dinámica de los principios rectores. Quiero subrayar lo que ha sucedido luego de la adopción de los principios rectores y también hablar de lo que podría pasar en el futuro, con el fin de hacer que el terreno de las empresas y los derechos humanos en su conjunto contribuya de forma efectiva a la proyección, a la protección de los derechos humanos en el mundo real. Desde este enfoque prospectivo y partiendo de la idea de que los principios rectores son solo el fin del comienzo, es decir, un punto de largada, analizo su potencial para generar un progreso acumulativo y en ese sentido estudio las medidas implementadas y que se necesitarían tomar con el fin de hacer realidad la promesa de progresar paso a paso. También reflexiono sobre si en la práctica se han abierto o cerrado espacios para otros desarrollos prometedores a largo plazo. En materia de empresas y derechos humanos, para evaluar los principios los considero en un componente de un complejo de regímenes global que regula los deberes y la responsabilidad de las empresas con respecto a los derechos humanos. Como sostengo en el capítulo que cierra este libro, los derechos humanos en general y el terreno de las empresas y derechos humanos en particular se ha vuelto mucho más plurales a medida que nuevos participantes, nuevas estrategias y nuevas clases de regulación han proliferado en un mundo multipolar e interconectado. Por consiguiente, propongo pensar en el campo de las empresas y derechos humanos como un ecosistema en el que coexisten diferentes integrantes, modelos normativos y tácticas políticas en lugar de como un sistema global integrado y centrado en el derecho. Aunque me concentro en los principios rectores, mi análisis acerca de su potencial y sus limitaciones se realiza en un trasfondo de este ecosistema en el que los principios rectores coexisten con otros estándares de derecho duro y blando y son utilizados, apropiados y rebatidos por un gran número de participantes, que incluyen desde estados hasta empresas, pasando por comunidades de base, ONG y redes activistas transnacionales. Este capítulo combina el análisis conceptual con el trabajo empírico. Desde un punto de vista conceptual, planteo que los intentos de debates en torno a los principios rectores son representativos de una discusión más amplia que se está desarrollando en círculos activistas, académicos y de política pública, y entre diversos enfoques de la gobernanza global y los derechos humanos, como han argumentado de Burka, Huygens y Sabel, 2013. Debates parecidos se producen en otros ámbitos regulatorios como los del cambio climático y los derechos laborales. Por otro lado, los defensores de lo que estos autores llaman regímenes integrados y generales tienden a favorecer la idea de negociar un tratado general universal y jurídicamente vinculante que prescriba de una manera jerárquica políticas universales, mientras que quienes apoyan una gobernanza experimental se inclinan por un enfoque policéntrico que a veces toma como punto de partida estándares voluntarios aplicables por la presión de los estados, los actores privados y la sociedad civil. En materia de las empresas y derechos humanos, muestra una imagen explícita y particularmente animada de este debate, como dejan patente los autores de este libro. Aunque muchos de los participantes de tal intercambio favorecen una perspectiva híbrida que toma elementos tanto de las posiciones integradas como de las experimentalistas, hay diferencias visibles en las acentuaciones conceptuales y prácticas. Como veremos, algunos basan sus propuestas en una versión u otra de regulaciones vinculantes,
de carácter general, mientras que otros apoyan claramente un modelo más gradual y experimentalista. Los principios rectores podrían incluirse en el ámbito experimentalista, como declara el representante John Ruggill en su capítulo incluido en este libro. Mi análisis conceptual se concentra, por consiguiente, en indagar si los principios rectores poseen los mecanismos institucionales que, según el paradigma del experimentalismo global, son necesarios para generar un progreso acumulativo. Teniendo en cuenta la discusión sobre la gobernanza experimental y sus diferentes usos en esta literatura académica, incluido algunos capítulos de este libro, habría que hacer dos aclaraciones conceptuales. En primer lugar, el debate entre enfoques integrados y policéntricos es muy anterior a los principios rectores. De hecho, se ha escrito un enorme conjunto de obras académicas en las últimas 2 décadas que teorizan y estudian empíricamente las diferencias entre esas perspectivas y que defienden el paradigma de gobernanza experimental bajo una variedad de nombres como experimentalismo democrático, derecho regulatorio, regulación responsiva y gobernanza colaborativa de Freeman, derecho reflexivo, nuevo gobernanza de Lovell o gobernanza sin más, en contra de lo que algunos críticos argumentan, ni el ni el representante ni el proceso de elaboración de los principios generales generaron ese debate conceptual ni ese marco teórico, sino que más bien los heredaron. Es también importante tener presente que la discusión entre enfoques integracionistas y experimentalistas no puede reducirse de manera simplista a una preferencia entre estándares obligatorios o experimentales, respectivamente. Cuán blanda o dura sea una regulación internacional es solo uno de los factores del debate. Son igual de importantes las variables como la naturaleza centralizada o policéntrica del proceso de implementación de esas regulaciones. Las normas que buscan reducir las asimetrías de poder entre los intervinientes en el campo regulatorio de las empresas y derechos humanos y las consideraciones de principio que se enfrenten a las pragmáticas a la hora de estar a favor o en contra de un enfoque normativo determinado, entre otras. Teniendo en cuenta los fines específicos de este capítulo, no intentaré ofrecer una clasificación más compleja, sino que dejo ese esfuerzo para el capítulo final. Aquí tomo como punto de partida la tipología mencionada bien consolidada y la caracterizo como una división entre enfoques integracionistas y perspectivas experimentalistas respecto a las empresas y derechos humanos. Aunque soy muy consciente de que la mayoría de los posicionamientos se sitúan en algunas instancias intermedias entre estos dos tipos de ideales, en el sentido weberiano del concepto pretendo esclarecer el estudio de las empresas y derechos humanos, conectándolo con la discusión precedente más amplia existente en la literatura sobre gobernanza global desde un punto de vista empírico. Examino si en la práctica los mecanismos experimentalistas de los principios rectores han funcionado durante su proceso de implementación y se conseguirá un progreso acumulativo. El marco de los principios rectores es por diseño policéntrico, lo que quiere decir que es ejecutado por diversas entidades como instituciones estatales, nacionales, organizaciones intergubernamentales, empresas individuales y asociaciones empresariales, sectoriales, entre otras. En lo que se refiere a la teoría de la gobernanza experimental, esas entidades contribuyen al desarrollo del campo, haciendo cumplir los esquemas existentes y creando nuevos, involucrando a los sujetos de la sociedad en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, promoviendo la colaboración y las discusiones entre ellos y difundiendo ciertos estándares y prácticas. A cuenta de la variedad de organizaciones que desarrollan los principios rectores, los estudios empíricos necesitan concentrarse en una o en un conjunto limitado de ellas para que la investigación sea manejable. En este capítulo me detengo en
El grupo de trabajo, el organismo establecido por Naciones Unidas, cuya finalidad específica es poner en práctica los principios rectores. Aunque existen otros nodos de coordinación e implementación igual de relevantes, no realizaré un análisis detallado de ellos en este texto. Entre esos otros nodos se encuentran los puntos nacionales de contacto adelante, que llevan adelante las directrices de la OCDE, los tribunales regionales que incorporan los principios rectores a su jurisprudencia o las instituciones nacionales de derechos humanos a cargo de coordinar las políticas sobre empresas y derechos humanos mediante los planes de acción nacionales que están desarrollándose en gran cantidad de países para incorporar los principios rectores a su esfera local. Al concentrarme en el grupo de trabajo, no argumento que sea el único mecanismo de desarrollo de los principios rectores o siquiera el más importante. Una futura valoración detallada de los principios rectores tendría que incluir otros mecanismos de implementación igual de relevantes que se estudian en otros capítulos de este libro, como los planes de acción nacionales o los estándares regionales establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), o los acuerdos sectoriales entre múltiples interesados. Aunque mencionamos esos mecanismos y otros en las siguientes páginas, va más allá de la intención de nuestro capítulo y estudios empíricos que lo sustentan realizar una evaluación sistemática de su funcionamiento para un análisis del grupo de trabajo como uno entre varios mecanismos de desarrollo. Véase en capítulos de Ruggie de este libro para un análisis de algunos de los otros mecanismos. Véase el capítulo de Mera también en este volumen. Mi evidencia empírica combina el análisis sistemático de los documentos producidos por el grupo de trabajo durante su mandato con la observación participante y las entrevistas realizadas en 2 foros organizados por el grupo de trabajo en Ginebra entre 2012 y 2015, con el objetivo de contrarrestar la visibilidad otorgada a las voces del norte global en la literatura académica. Recurro también a datos de entrevistas y de observaciones participantes recogidos en eventos internacionales sobre la cuestión celebrados en el sur global durante ese mismo periodo. El Foro Regional del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en Latinoamérica, celebrado en Medellín, Colombia, el Foro Alternativo organizado por instituciones de la sociedad civil en Medellín, en paralelo al Foro Regional del Grupo de Trabajo y las convocatorias anuales del Foro de los Pueblos sobre Derechos Humanos y Empresas, celebrado en Bangkok, Bogotá y Nairobi, en las que participan ONG y organizaciones de víctimas y se tratan las violaciones empresariales de los derechos humanos mediante la discusión de casos específicos, estrategias y propuestas de la sociedad civil con el objetivo de promover la responsabilidad de las empresas. Este capítulo se divide en 4 secciones, cada una de las cuales desarrolla uno de los argumentos que presento. En la primera analizo la historia de los principios rectores y el grupo de trabajo. Allí argumento que los principios rectores suponen un considerado progreso al haber creado un punto focal legitimado y reconocido para una cuestión muy controvertida. Este logro es consecuencia de su difusión continua a través de los planes de acción nacionales desarrollados por los estados, los principios de la OCDE o los códigos empresariales de conducta, entre otros instrumentos, y también es un efecto de las sentencias de los tribunales nacionales y regionales. Dicho esto, el grupo de trabajo, debido a una interpretación restrictiva de su mandato y a su intensa concentración en la propagación de los principios rectores, no ha hecho lo suficiente para impulsar un programa legislativo y la implementación efectiva de los principios rectores en vistas de aumentar la protección de las víctimas del abuso corporativo. En ese sentido, el grupo de trabajo se ha quedado en el fin del comienzo sin realizar intentos sustantivos para ir más allá. En la segunda sección les explico en detalle las razones
tales limitaciones, al comparar mi análisis de los eventos convocados por el grupo de trabajo y sus informes con las promesas de la gobernanza experimental, encuentro que las limitaciones surgen de dos fuentes, una de las cuales proviene de los principios rectores y la otra del trabajo pendiente para conseguir su implementación. En primer lugar, ni los principios rectores ni el grupo de trabajo han incorporado de forma explícita y sistemática un elemento esencial de la gobernanza experimental, la participación empoderada de la sociedad civil. En segundo lugar, hay confusión y una discusión en curso con respecto a qué significa sociedad civil, a efectos de la participación en la implementación de los principios rectores. En la tercera sección me ocupo de otra cara del debate y me concentro en aquellos que usando un enfoque integracionista, tienden a rechazar los principios rectores y proponen un tratado vinculante como el principal mecanismo para promover la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Aunque un tratado tiene la ventaja de crear presión desde arriba para la regulación global de las empresas y mantiene un estatus normativo de los derechos humanos, argumento que desde un punto de vista dinámico y prospectivo, esta posición tiene sus propias limitaciones. Concentrarse de manera exclusiva en los tratados internacionales deja de lado otras formas de presión regulatoria como los propios principios rectores y también el hecho de que estos podrían servir para complementar normas nacionales e internacionales vinculantes. Además, con respecto a la posibilidad de una amplia participación de la sociedad civil, enfocarse solo en un tratado puede privilegiar las voces de las organizaciones especializadas en detrimento de las agrupaciones de base alejadas de los espacios en los que se discuten esta clase de instrumentos jurídicos. Por último, aunque la defensa de un tratado tiene un sólido fundamento en consideraciones jurídicas, suele prestar muchas veces una atención insuficiente al problema de la viabilidad política y su repercusión real. En la cuarta sección presento las alternativas conceptuales y prácticas que desde mi punto de vista cambiarían las fortalezas de las dos posiciones, la integracionista y la experimentalista, y ayudarían a corregir sus limitaciones al ofrecer vías intermedias para conseguir la protección de los derechos humanos en la economía global. Con respecto a los principios rectores, propongo mecanismos de cumplimiento y ampliar la agenda del grupo de trabajo, así como una implementación participativa de los principios rectores. En relación con la cuestión de un tratado vinculante, sugiero la combinación de una implementación participativa de los principios rectores con un impulso para lograr un tratado que compense algunas de las limitaciones de los principios rectores sin dejar de tener en cuenta consideraciones sobre factibilidad política, costos de oportunidad y repercusión real en la vida de las personas. Implementación de los principios rectores. Los orígenes de los principios rectores y el grupo de trabajo. El mandato y la orientación del grupo de trabajo son resultado de su historia institucional. En concreto, la historia de la intervención de Naciones Unidas en la cuestión de las empresas y los derechos humanos y los debates con respecto a la naturaleza de esa participación proporcionaron el fundamento a partir del cual se configuró el grupo de trabajo y también la forma en la que éste ha interpretado su propio mandato. La intervención en Naciones Unidas en la relación entre empresas privadas y derechos humanos comenzó en los años 70 con el establecimiento de una Comisión Nacional de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y el Centro de Naciones Unidas para Empresas Transnacionales, CNVT. Dada la frustración pública generada por la inadecuación de un enfoque puramente estadocéntrico con respecto a la responsabilidad de las empresas, se encargó a esos dos organismos que investigaran los efectos de la actividad empresarial internacional, fortaleciendo la capacidad de los países receptores para negociar los términos de tales corporaciones y desarrollaran un proyecto de marco normativo para las actividades empresariales transnacionales.
La labor de la comisión desembocó en un proyecto de código de conducta para las empresas transnacionales discutido en una serie de sesiones especiales entre 1983 y 1990. Debido a una fuerte oposición, particularmente por parte de los estados que recibían inversiones de empresas transnacionales con sede en el norte, en 1994 se abandonó el proyecto de código y el CNUT fue disuelto. Durante el liderazgo de Kofi Annan, Naciones Unidas intentó una nueva regulación del sector empresarial que eventualmente llevó al desarrollo del Pacto Global de Naciones Unidas. En ese año 2000, el PG, Pacto Global de Naciones Unidas, estableció 10 principios no vinculantes para guiar a las empresas en el desarrollo de prácticas sostenibles desde un punto de vista social y ambiental. Muchos activistas de derechos humanos se opusieron a la naturaleza voluntaria del PG y defendieron la necesidad de una regulación vinculante para controlar las actividades empresariales dañinas. Algunos de ellos formaron una coalición hoy extinta llamada Alianza para unas Naciones Unidas Libres de Empresas y alegaban para ello los antecedentes medioambientales y sociales de las compañías con las que Naciones Unidas había establecido relaciones mediante el PG. Sin embargo, el PG fue relativamente bien recibido por la comunidad empresarial y un número significativo de corporaciones se unió a esta iniciativa voluntaria. Aún así, debido a las críticas dirigidas contra esta medida no vinculante, la Subcomisión de Naciones Unidas de Promoción y Protección de los Derechos Humanos comenzó a principios del 2000 a desarrollar las normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. Al ser el resultado del trabajo de un grupo de expertos, el proyecto de normas no tenía efectos directamente vinculantes, pero representó el primer intento de Naciones Unidas por identificar estándares jurídicos de derechos humanos aplicables a las empresas. El proyecto de normas se convirtió en un objeto candente de debate en el que los activistas de derechos humanos y algunos académicos apoyaban vigorosamente la tentativa de establecer obligaciones empresariales de derechos humanos, mientras que las empresas y otros intelectuales la rechazaban por una variedad de razones, entre las cuales estaba la transferencia al sector privado de responsabilidades propias de los estados. En última instancia, el proyecto de normas fue neutralizado por una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se negó a conceder a aquellas pautas valor jurídico y ordenó a la subcomisión que se abstuviera de realizar funciones de vigilancia con respecto a estas normas. A la luz del fracaso del proyecto de normas, el Consejo Económico Social de Naciones Unidas exigió que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos compilara y valorara los estándares existentes de derechos humanos relacionados con la actividad empresarial. En el informe resultante, el Alto Comisionado señaló el creciente interés por discutir esas regulaciones. La Comisión de Derechos Humanos, a partir de ese reporte, solicitó al secretario general que nombrara a un representante especial sobre el tema. Es así que en 2005 Kofi Annan nombró como representante especial del secretario general para la cuestión de derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas a John G. Ruggie, quien había trabajado con él como principal asesor de planificación estratégica y había estado involucrado en el desarrollo del Pacto Global. El mandato inicial del representante tuvo un ámbito de acción relativamente limitado y se concentró en gran medida en identificar y aclarar los estándares de responsabilidad empresarial con respecto a los derechos humanos y a determinar las mejores prácticas estatales y empresariales. A diferencia de otros procedimientos especiales de Naciones Unidas, el mandato del representante no incluyó visitas de campo a los países o estudios de situaciones específicas. Dicho esto, el enfoque de Ruggie respecto a su mandato, en cierto sentido,
Acabó por ampliarlo y culminó sus primeros 3 años de trabajo con el desarrollo del marco proteger, respetar y remediar, marco PRR, que reforzó el deber del Estado de salvaguardar a la población ante los abusos de derechos humanos, la responsabilidad empresarial de respetar tales derechos y la necesidad de las víctimas de contar con un mayor acceso a las reparaciones judiciales y no judiciales. El representante elaboró ese marco mediante consultas con los estados, las empresas y los grupos de la sociedad civil durante el transcurso de su mandato. La duración del cargo fue extendida a continuación por otros 3 años para que el representante hiciera operativo el marco de proteger, reparar y respetar mediante directrices concretas tanto para los estados como para las empresas. En ese periodo el representante desarrolló los hoy conocidos principios rectores sobre las empresas y derechos humanos, un conjunto de preceptos no vinculantes basados en el marco de proteger, respetar y reparar que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó en 2011. Si bien la sociedad civil en parte había recibido de buena manera el marco, teniendo en cuenta el hecho de que se ocupaba de forma directa de algunas cuestiones destacadas previamente por los activistas de derechos humanos, los principios rectores fueron objeto de considerable controversia. Los principios rectores fueron sancionados y apoyados por la OCDE, la Comisión Europea y numerosas empresas. Sin embargo, los activistas de derechos humanos, todavía frustrados algunos de ellos por el fracaso del proyecto de normas, se mostraron decepcionados por la ausencia de un esfuerzo más firme en establecer estándares vinculantes para las empresas y muchos rechazaron los principios de plano. Además, casi todas las organizaciones de derechos humanos los criticaron porque para ellas los principios rectores representaban un paso atrás en la protección al no incorporar las garantías internacionales ya existentes relevantes ahora para la actividad empresarial. Se produjeron quejas recurrentes porque se consideró que el representante no había tenido lo suficientemente en cuenta las opiniones de la sociedad civil sobre estos asuntos. A pesar de estas críticas, los principios rectores fueron apoyados de forma unánime por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estableció el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos para guiar su implementación. Y los principios rectores se convirtieron en el principal instrumento jurídico sobre las empresas y derechos humanos en Naciones Unidas. El grupo de trabajo está formado por 5 expertos, cada uno de ellos representa una región del mundo. Su mandato inicial fue de 3 años y se concentró en divulgar e implementar los principios rectores en la promoción de las mejores prácticas y la creación de capacidad en el campo de las empresas y los derechos humanos, en realizar visitas a los países y desarrollar recomendaciones sobre el acceso a remedios efectivos para las personas cuyos derechos humanos fueran afectados por la actividad empresarial. En general, los primeros años del grupo de trabajo estuvieron caracterizados por una interpretación algo restrictiva de su mandato, a pesar del hecho de que el grupo de trabajo está considerando un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos y de la naturaleza relativamente abierta de su accionar. Su labor se ha concentrado sobre todo en la difusión y la implementación de los principios rectores. Ese ha sido un aspecto del grupo de trabajo criticado por los grupos de la sociedad civil que han argumentado que el grupo de trabajo no le ha dado suficientemente lugar a la participación de las personas y las comunidades afectadas por las actividades empresariales. Esos colectivos señalan también la lentitud con que se ha tratado la cuestión de los remedios efectivos que cabe sostener que es el elemento que está conectado de manera más directa con los grupos afectados y sus necesidades. El contenido de los primeros años de trabajo del grupo y la forma en la que sus miembros lo han desarrollado queda reflejado en parte en los informes regulares
del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Asamblea General. Su primer reporte a cada uno de estos organismos estuvo centrado con claridad en cuestiones de estrategia. El informe presentó la disposición del grupo de trabajo a apoyar los intentos de las empresas de llevar a cabo procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos y también su propósito de favorecer el desarrollo de planes de acción nacional con relación a las empresas y derechos humanos. Sin embargo, no se establecieron programas claros para ocuparse de cuestiones como la regulación y los remedios efectivos. Un problema adicional que surgía de los informes de grupo de trabajo fue la imposibilidad de que se tratara estos casos de violaciones de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. En su primer reporte, el grupo de trabajo declaró que no estaba en posición de investigar los casos individuales de violaciones de derechos humanos, aunque el grupo de trabajo rectificó luego esa declaración y estuvo de acuerdo en reunirse con grupos y personas afectadas en sus visitas a los países y en recibir peticiones individuales. No ha alcanzado la posición que asumen otros procedimientos especiales respecto de casos particulares. Los procedimientos por los cuales reciben demandas específicas no han sido establecidos de forma clara, lo que también hoy es objeto de preocupación para las ONG de derechos humanos. El primer informe temático del grupo de trabajo trató sobre los pueblos indígenas. El documento analiza el problema de las relaciones entre estos pueblos, las empresas y los derechos humanos y abarca el estudio de los tres pilares de los derechos, de los principios rectores: el deber del Estado de proteger, la responsabilidad de las empresas de respetar y la existencia de remedios efectivos. Este reporte incluye un análisis más detallado sobre remedios efectivos en cualquiera de los textos previos elaborados por el grupo de trabajo, en especial con respecto al rol del Estado de adoptar medidas que eliminen los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a medidas judiciales. Sin embargo, con relación a la cuestión de la consulta previa, libre e informada, el enfoque del grupo de trabajo es en ciertas áreas un paso atrás, ya que no menciona los casos en los que el derecho internacional requiere la obtención del consentimiento tras la consulta. El informe tampoco distingue entre los conceptos de consentimiento y consulta, no presta la atención a la cuestiosa jurisprudencia nacional y regional sobre este asunto, ni contempla la naturaleza vinculante de esos derechos. Por otro lado, el reporte temático más reciente del grupo de trabajo se concentró en mediaciones. El documento subraya la escasez de datos para medir y comprender la naturaleza, escala o alcance de los efectos que las actividades empresariales tienen sobre los derechos humanos, tanto de manera agregada como por país. En ese mismo sentido, señala la falta de datos para medir los esfuerzos de los estados para prevenir y remediar los daños generados por las empresas, como el beneficio de 4 años de trabajo dedicados a la implementación. El informe examina la lentitud de la puesta en práctica de investigación y recolección de información en lo que respecta al tercer pilar, el de remediar. Así confirma de forma implícita los temores de la sociedad civil y las organizaciones de base. El acceso a la justicia sigue siendo tan esquivo como lo era con los regímenes voluntarios anteriores. No obstante, el informe deja abierta la posibilidad a un activismo más enérgico porque reclama una recolección más seria de datos y una atención orientada a las mediciones realmente importantes, los efectos sobre las comunidades afectadas. Dice así: la investigación en el campo de las empresas y los derechos humanos carece de datos completos sobre el número y la naturaleza de las quejas contra los efectos negativos de la actividad de las empresas y sobre los efectos de los órganos encargados de investigar y remediar esos efectos. Es importante destacar que el grupo de trabajo sostiene que esas mediciones, aunque son difíciles de obtener, serían lo que es significativo conocer y deben tener en cuenta las valoraciones efectuadas por los individuos y las propias comunidades. El informe subraya también la falta de atención que los estados y las empresas prestan a los efectos reales de sus acciones, que no es lo mismo que comunicar la implementación de una política sobre los indígenas, las minorías y otras comunidades vulnerables
así como sobre los defensores de los derechos humanos. Las comunidades afectadas han luchado por la inclusión de sus perspectivas en la puesta en acción de los principios rectores y en los paneles y debates patrocinados por el grupo de trabajo. El informe de los grupos de trabajo 2015 reconoce incipientemente la importancia de la participación de las comunidades en el proceso, aunque está lejos de incorporarlas como sujetos activos con una voz influyente en la configuración de las políticas de implementación tanto de los estados como de las empresas. Por otro lado, ese escrito es un paso adelante a la hora de desplazar las conversaciones de expresiones sobre el compromiso con los derechos humanos a mediciones de los efectos reales de la prevención o los remedios ante los daños. Podría ser una herramienta útil para que la sociedad civil responsabilizara a los estados por la distancia entre los compromisos manifiestos y los resultados experimentados por las comunidades afectadas. Como se señaló en las páginas anteriores, el debate internacional acerca de las empresas y los derechos humanos ha estado marcado por la división entre las perspectivas integracionistas y las experimentalistas. Aunque esa discusión ha tenido una gran importancia, la historia de los desarrollos en Naciones Unidas sobre este tema también puede verse como una polémica respecto de quién puede y debe tener voz a la hora de establecer políticas públicas. Las siguientes secciones del capítulo estudiarán cómo se han configurado estos dos aspectos del debate a lo largo de la historia del grupo de trabajo. Comienzo analizando la cuestión de la participación en la implementación de los principios rectores y luego paso a examinar las nuevas propuestas de un tratado vinculante. Conservo mi enfoque prospectivo y mi centro analítico en el aspecto dinámico de los principios rectores cuando desarrollo y estudio en detalle el potencial de su implementación por parte del grupo de trabajo, por un lado, y las propuestas de la sociedad civil de un tratado vinculante por el otro lado, con el fin de que las normas y prácticas sobre empresas y derechos humanos vayan más allá del fin del comienzo. La lógica dinámica de los principios rectores, teoría y práctica, gobernanza experimental y principios rectores. La cuestión de quién participa en el marco de los principios rectores y cómo lo hace no es solo empírica, sino que está en el corazón de la teoría de la gobernanza que los inspiró. A diferencia del modelo integracionista centrado en el Estado, los académicos de la gobernanza experimental proponen un enfoque gradual y policéntrico de Burke y otros, teniendo en cuenta la fragmentación jurídica y la política de la globalización contemporánea, sugieren acuerdos de gobernanza que armonicen los diversos sistemas normativos y constitutivos de los complejos regulatorios globales en campos como el cambio climático o la propiedad intelectual, entre otros muy diversos. Es importante señalar que la lógica dinámica de este modelo sigue una perspectiva de bloques constructivos basada en estándares regulatorios y mecanismos institucionales que fortalezcan y coordinen los diferentes sistemas de gobernanza. El terreno de las empresas y derechos humanos es un claro ejemplo de pluralismo jurídico global, así reconocido por la gobernanza experimental, el ámbito nacional e internacional, el derecho duro y blando y la legislación pública y privada se han desarrollado sin un nodo de coordinación y un marco general integral. A la amplitud y diversidad de este campo regulatorio se suma el hecho de que engloba una gran variedad de industrias, por citar algunas: la agricultura, la industria del vestido, los servicios financieros o las tecnologías de la información y los derechos humanos, el derecho a la vida, los derechos laborales, los derechos indígenas o los derechos medioambientales, entre muchos otros. La estrategia del relator de desarrollar los principios rectores para que sirvan como un punto focal acreditado para este complejo regulatorio es similar a la aproximación de bloques de construcción. Los bloques son tres sistemas de gobernanza: el derecho estatal, nacional e internacional, la gobernanza empresarial y un sistema de gobernanza civil
que involucra a los afectados por las empresas y que emplea varios mecanismos sociales de cumplimiento como las campañas activistas y otras fuentes de presión. Siguiendo con la metáfora arquitectónica, la idea tras los principios rectores es que cada bloque sea ubicado de tal forma que compense la debilidad de los otros y ejerza una presión hacia arriba, es decir, que convoque una mejora continua de la protección de los derechos humanos afectados por las actividades empresariales. Desde la perspectiva de la gobernanza experimental, Melich y Meiliger señalan que la estructura de los principios rectores está basada con solidez en los dos primeros bloques, el público y el empresarial, pero que el tercer elemento es débil, la sociedad civil, los pilares de proteger y respetar del marco de regulación del marco de Regin se corresponde respectivamente con los estados y las empresas, pero la ausencia de presión por parte de la sociedad civil no está compensada por el pilar remedial, dado que la finalidad de los principios remediales es ofrecer a los sujetos de la sociedad civil vías para solucionar violaciones específicas de los derechos humanos. El principal papel que contemplan para estos sujetos es el de ser autores potenciales de denuncias, en vez de sujetos empoderados que participen de forma activa en los procesos de creación, revisión, vigilancia y cumplimiento de las normas. Como teorizan quienes proponen la gobernanza experimental, la participación de la sociedad civil en esos desarrollos es una fuente esencial de presión para conseguir el cumplimiento de los estándares existentes y el progreso legislativo acumulativo. Aunque los principios rectores se mueven en esa dirección, por ejemplo, al declarar que las empresas deberían consultar a las comunidades potencialmente afectadas con el fin de evaluar los riesgos para los derechos humanos, no incorporan la participación de la sociedad civil como una característica institucional sistemática. Dada mi atención a los aspectos dinámicos de los principios rectores, me interesa sobre todo indagar en cómo para lograr su cumplimiento la presión pública empresarial y la sociedad civil ha influido en la implementación de los principios rectores como se ha señalado en las estructuras de gobernanza policéntrica. Esto implica que varias entidades tengan funciones de coordinación. Los procesos regulatorios acumulativos se apoyan en la coordinación bajo la creencia de que la interiorización de los estándares de derechos humanos y su cumplimiento impulsan progresivamente. El grupo de trabajo es uno de los mecanismos de desarrollo de los principios rectores creados de manera explícita para este propósito en el sistema de Naciones Unidas. Desde el principio de su mandato en 2011, el grupo de trabajo ha adoptado lo que ha sido conocido como enfoque consultivo, inclusivo y multinivel, con el, con el respecto con respecto a ese objetivo. Esta estrategia ha tenido un éxito sustantivo a la hora de que los estados y las empresas acudan a consultas, talleres sobre mejores prácticas y foros. Sin embargo, ha tenido menos alcance en conseguir la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y los grupos afectados. Antes de estudiar el historial del grupo de trabajo a este respecto, es importante destacar la importancia de esa simetría para el modelo de gobernanza encarnado por los principios rectores, ya que ese modelo puede desatender las desigualdades de poder entre los sujetos participantes en los marcos regulatorios y considerar la esfera pública global como un espacio despolitizado de interacción entre interesados genéricos. Las profundas desigualdades que caracterizan los contextos locales e internacionales y que plantean los retos más difíciles para la gobernanza, por ejemplo, empresas transnacionales por un lado y trabajadores y comunidades afectadas por el otro, se traducen en marcadas asimetrías entre los asistentes a las reuniones y los lugares en los que éstas se realizan, desde las consultas locales a las conferencias globales. Un enfoque complementario, prometedor, es la gobernanza participativa empoderada de Fung y Range, puesto que una de sus preocupaciones principales es teorizar y estudiar de forma empírica la intervención de los contrapoderes en los sistemas de gobernanza. Este análisis reconoce que algunos marcos de gobernanza experimental son muchas veces indiferentes a los problemas de falta de poder y dominación. Por lo tanto, parecería sugerirse
que bastaría con que los diseños institucionales se elaboraran de la forma correcta y entonces los grandes desequilibrios de poder en el contexto de estas instituciones se verían neutralizados. En consecuencia, se necesitan arreglos institucionales y estrategias de activismo que faciliten el desarrollo y el ejercicio del contrapoder, un concepto que describe cómo sujetos poderosos con un ascenso privilegiado a los lugares en los que toman las decisiones pueden sufrir la oposición o incluso ser derrotados en vez en cuando por los débiles y los menos organizados. Sin contrapoderes, los acuerdos entre múltiples interesados frustrarán probablemente los fines de la gobernanza experimental. A grandes líneas, el paso de la gobernanza adversarial jerárquica a la gobernanza colaborativa, cuando no hay contrapoderes o capacidad de resistencia, puede equivaler en la práctica a una reducción del Estado, a una maniobra de desregulación en la que se cooptan y neutralizan las fuerzas opositoras y la participación colaborativa no es más que un juego de apariencias. Si se tienen en cuenta las asimetrías de poder entre estados, empresas y titulares de derechos, las mejoras duraderas a la protección de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales se basan en el desarrollo de mecanismos institucionales que promueven el contrapoder de los titulares de derechos, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, de manera que puedan desempeñar la función trazada para ellos en el enfoque de los elementos constructivos. Al ocupar ese rol, las empresas, organizaciones de la sociedad civil no siguen un camino único según cuán sean sus métodos de trabajo, bases electorales y clase de conocimiento experto. Algunas han elegido establecer relaciones con el grupo de trabajo, otras enfrentarse a él, e incluso algunas adoptaron ambas estrategias, como Elliot Freeman han señalado con respecto a los estándares laborales globales. Desde el punto de vista de la protección efectiva de los derechos humanos, la coexistencia de antagonistas y colaboradores es un activo más que un pasivo en el terreno de la gobernanza global, ya que la estrategia óptima para hacer progresar los fines gemelos del cumplimiento y la difusión de los derechos humanos es alguna forma de oposición, de presión continua a los estados y a las empresas para que cumplan con los principios rectores del derecho internacional en general y colaboración, promover la difusión de estándares más altos de derechos humanos entre los estados y las empresas. Desde una postura de grupo de trabajo, esto implica abrir vías a la participación no solo de los colaboradores, es decir, de las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a divulgar los principios rectores, sino también de las antagonistas, es decir, de las organizaciones activistas y de víctimas capaces de elevar denuncias y quejas específicas y de presionar de forma constante para promover continuamente el contenido de las obligaciones de derechos humanos y el cumplimiento de ellas. Como Kane y Shelby han revelado, al ejercer una política de control de la responsabilidad, los antagonistas son fuentes fundamentales de contrapoder, por ejemplo, al reclamar que los estados y las empresas se sujeten a los principios rectores y a otras obligaciones contempladas en el derecho duro y en el blando, y en los estándares nacionales e internacionales, y al presionar para la aprobación de estándares y prácticas más efectivas. Como indicado en un estudio sobre los estándares laborales internacionales, los acuerdos institucionales que incorporan este tipo de gobernanza participativa empoderada tienen más posibilidades de contribuir a mejoras sostenibles en las prácticas reales de derechos humanos. En oposición a la conclusión de Ruggie en el capítulo 2 de este volumen, esos acuerdos pueden establecerse, y así ha ocurrido además, en las esferas local o nacional o en la global. Existen precedentes relevantes recientes en el régimen del cambio climático que surgió tras la Conferencia de París de las Partes en 2016, en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, y en el Código de Conducta y el Sistema de Supervisión creados por Workers' Rights Consortium para proteger sus derechos laborales en la industria global del vestido.
En resumen, la dinámica de los principios rectores está fundada en la superposición y complementariedad entre las formas de gobernanza pública, empresarial y de la sociedad civil. A estos fines, el grupo de trabajo, como uno de los mecanismos de desarrollo de los principios rectores, necesita divulgar y estimular la adopción de los principios rectores entre los estados y las empresas y crear canales de colaboración con la sociedad civil para que ésta ejerza una política de control de la responsabilidad, mientras la difusión genera incentivos para el cumplimiento mediante la creación de ideas. La política de control de la responsabilidad impulsa estímulos materiales. Sin embargo, para que funcionen las políticas de control de la responsabilidad de las empresas ante la sociedad, los acuerdos y las prácticas institucionales del grupo de trabajo necesitan facilitar el ejercicio del contrapoder, puesto que hoy la presión ejercida por la sociedad civil resulta irrelevante por la diferencia del poder entre ella y los estados y las empresas. ¿Cómo se compara el historial de la implementación de los principios rectores con las promesas del nuevo modelo de gobernanza? ¿Cómo se ha relacionado el grupo de trabajo con los diversos interesados? ¿Cómo ha tratado los diferenciales de poder entre ellos? Me ocupo ahora de estas preguntas. La implementación asimétrica de los principios rectores. Desde el principio de su mandato, los esfuerzos del grupo de trabajo se concentraron en la difusión de los principios rectores tal y como se asumió en sus reportes iniciales. En su primer informe de la a la Asamblea General, el grupo de trabajo señaló que un pilar de su estrategia de divulgación era su trabajo con agentes multiplicadores fundamentales, que para el grupo de trabajo son instituciones regionales, asociadas empresariales, agencias para el desarrollo y plataformas dedicadas a la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental de la actividad empresarial. El documento da cuenta de los esfuerzos de difusión en el sector industrial y otorga prioridad al sector empresarial en la circulación futura de los principios rectores. El grupo de trabajo también destaca que apoyará a los gobiernos, a las asociaciones empresariales y a otros colectivos en la colaboración y aplicación de los planes de acción diseñados para divulgar e implementar los principios rectores. En este mismo sentido, el texto describe la puesta en práctica por parte de estados, empresas y destacados proyectos que el grupo de trabajo emprenderá para alentar esos esfuerzos, la elaboración de planes de acción nacionales y la discusión entre pares y el aprendizaje entre estados y negocios. Para la implementación, el énfasis del GT en la difusión, conjunto de trabajo previo del relator en esa misma dirección, ha conseguido un progreso tangible y rápido hacia la convergencia normativa en torno a los principios rectores entre estados y empresas, dando pie a un prometedor comienzo para poder cumplir con una de las principales tareas de los mecanismos estructuradores del régimen complejos, por ejemplo, el nuevo capítulo de Derechos Humanos de las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales prácticamente copia los principios rectores, los principios internacionales de sostenibilidad de las empresas financieras y los estándares de desempeño que establecen condiciones sobre los préstamos que se conceden al sector privado. Ha incorporado recientemente cláusulas de derechos humanos extraídas de los conceptos de los principios rectores. Además, se ha desarrollado un nuevo estándar de responsabilidad social, ISO 26000, que incluye un capítulo de derechos humanos que también toma como modelo los principios rectores. En esta línea, en varios países están discutiéndose planes de acción nacionales para la implementación de los principios rectores. Los europeos han liderado la iniciativa de la Comisión Europea, ha anunciado su intención de desarrollar un plan de acción de la Unión Europea y en el momento de describir este capítulo, 9 de los 10 países que han aprobado el plan pertenecen a la Unión Europea. Colombia es el autor del 10º PAN. En su informe de diciembre del 2015, el grupo de trabajo señaló con preocupación la falta de evaluaciones nacionales de referencia para el desarrollo de los PAN y elogió a Chile, Sudáfrica, Zambia, Alemania y Escocia, entre otros, por dedicar atención a los diagnósticos de referencia que sirvan para la elaboración de sus respectivos PAN. En la actualidad,
Más de 19 estados se han comprometido a concebir sus PAM y han trabajado en esas direcciones. Además, hay 8 estados que tienen instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil que han dado pasos para forjar un PAM. Bueno, sin embargo, como el propio informe del GT recoge, hay poca información sobre los efectos reales que tienen esas acciones estatales en las comunidades afectadas, a pesar del anunciado compromiso público con los principios de derechos humanos en los PAN y otros instrumentos. El reverso del énfasis inicial de los PAN en la difusión y en la colaboración con agentes multiplicadores de las administraciones públicas, empresariales y de la sociedad civil ha sido su relativa falta de atención a la participación de las comunidades afectadas y a las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en responsabilizar a las empresas. Igualmente, dicho énfasis ignoró las diferencias de poder entre estas comunidades y organizaciones de la sociedad civil de un lado y los autores del grupo de trabajo privilegiado por considerar que tenían un efecto multiplicador. A pesar de que se ha mejorado la atención hacia las comunidades afectadas, aún está pendiente revisar la forma en la forma de interacción del grupo de trabajo con estas comunidades. Este desequilibrio es en especial sorprendente a la luz de los hechos. En primer lugar, del mandato del grupo de trabajo que exige desarrollar un diálogo regular y discutir las áreas posibles de cooperación con los estados y todos los sujetos relevantes, entre los cuales están los órganos de las Naciones Unidas pertinentes, las agencias, fondos y programas especializados y también las empresas transnacionales y otras clases de empresas, las instituciones nacionales de derechos humanos, los representantes de los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones internacionales regionales y subregionales. En segundo lugar, el estatus del grupo de trabajo en el sistema de Naciones Unidas es el de un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos, que los encargados del mandato suelen interpretar como una prioridad en su relación con las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Si se tiene en cuenta la amplitud y complejidad del régimen regulatorio global que contribuye a desarrollar, la única opción que tenía el grupo de trabajo era tomar decisiones estratégicas sobre las prioridades, porque no hubiera sido factible intentar ocuparse a la vez de todas sus tareas con todos los interesados. Para tomar estas determinaciones, un criterio fundamental debía ser la necesidad de asegurar la participación de los entes relevantes interesados y en un proceso no jerárquico de adopción de decisiones. Eso implica emplear métodos de trabajo y mecanismos institucionales dirigidos de forma explícita a convocar a las comunidades y los individuos afectados y también a las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con ellos, basándose en la tradición de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esos mecanismos podían incluir la recepción de las solicitudes y quejas individuales y la respuesta a ellas, otorgando prioridad a los asuntos que con mayor urgencia preocuparen a esas comunidades y organizaciones, estimulando su participación, por ejemplo, el acceso a remedios para las víctimas, promoviendo relaciones con los interesados que ayuden a mitigar las asimetrías de poder entre ellos, por ejemplo, a través de reuniones con los afectados por violaciones a los derechos humanos y ayudas para que participen en forma significativa en las consultas regionales y globales. Las primeras decisiones estratégicas del grupo de trabajo no apuntaron en esa dirección y cristalizaron en una interpretación restrictiva de su mandato en lo referente a las tensiones entre principios y consideraciones pragmáticas que contienen el enfoque de pragmatismo de principios adoptado por el representante para el desarrollo de los principios rectores. El grupo de trabajo escogió el camino errado de las consideraciones pragmáticas en vez de adoptar el de los
el de los principios que amplían el espacio para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Por ejemplo, como se señaló en un comienzo, el grupo de trabajo afirmó que no estaban en posición de investigar casos individuales de violaciones de derechos humanos. A petición de algunas ONG revisó esa postura y declaró que se reuniría con las víctimas durante las visitas a los distintos países. Los primeros años de actividad del grupo de trabajo se caracterizaron entonces por una falta de atención a la participación empoderada de la sociedad civil, seguido luego de una apertura gradual a ella como respuesta a las críticas. Esta disposición se hace evidente, por ejemplo, en la evolución de los foros regionales y globales que convocan, en los que se manifiestan los retos que enfrenta la sociedad civil en los acuerdos entre múltiples interesados, quién participa y quién es considerado sociedad civil en esos diálogos. Con respecto a quién participa, el formato del primer foro global y regional limitó el grado en el que todos los interesados podían contribuir a la discusión. El grupo de trabajo intentó que hubieran representantes de cada grupo en los paneles, sin embargo, teniendo en cuenta la débil intervención en general de los colectivos afectados y de la sociedad civil debido a su propia falta de interés, a su potencial desconfianza en el proceso y la posibilidad limitada de asistir debido a los costos y la logística. Las mesas del primer foro global del 2012 muestran a menudo los mismos miembros participantes de la sociedad civil y los individuos afectados solo formaron parte de un panel. Aunque en su primer informe en abril del 2012 el grupo de trabajo reconoció los retos que enfrentan las comunidades vulnerables de organizarse, de organizaciones e individuos para participar, no implementó medidas para ocuparse de los desequilibrios con suficiente prontitud, por lo cual las agrupaciones de la sociedad civil comenzaron a exigir más oportunidades para invertir. Por ejemplo, en una declaración hecha pública justo antes de comenzar el primer foro regional de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en Medellín, Colombia. En el 2013, un grupo de ONG exigió que el grupo de trabajo generase mecanismos reales y efectivos de participación con el fin de garantizar que los representantes de las comunidades afectadas, varios sectores y movimientos sociales tengan la capacidad de expresar sus opiniones y presentar sus casos en el marco de las Naciones Unidas. Una declaración de la sociedad civil publicada después del evento expresó preocupaciones parecidas y ha sido discutida en varias de sus reuniones de coordinación. En respuesta a estas inquietudes expresadas por grupos de la sociedad civil, el grupo de trabajo comenzó de forma gradual a cambiar algunos de sus procedimientos para ampliar la participación. Consiguió fondos limitados para apoyar los viajes al foro anual celebrado en Ginebra, que asignó a integrantes concretos provenientes de regiones y países con suficiente representación, e introdujo otros métodos de inclusión como pequeños eventos paralelos al principal, seminarios temáticos de expertos y reuniones de interesados previas al foro. Además, después de las sugerencias efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil y otros solicitantes, el grupo de trabajo modificó el formato de las sesiones plenarias para el Foro Global de las Naciones Unidas de 2013, de manera que en los paneles hubiera más participantes de la sociedad civil y de la comunidad. Durante el debate público estuvieran diferenciados con claridad sus preguntas de las provenientes de las empresas y de los estados, garantizando así que cada uno de ellos grupos tuviera la misma oportunidad de intervenir. Como ya señalé, un segundo tema de discusión apunta a quien es considerado parte de la sociedad civil a los fines de estos debates y de otras formas de relacionarse con el grupo de trabajo. En las consultas y los foros convocados por el grupo de trabajo surgen diferencias sobre cuáles son los límites de la sociedad civil. Las organizaciones activistas de derechos humanos que más tiempo llevan participando en empresas y derechos humanos, algunas de ellas con actividad de Naciones Unidas, sobre antes de la aprobación del proyecto de normas, han criticado que en la categoría de sociedad civil se hayan incluido nuevas consultas y fundaciones especializadas de expertos que asesoran a las empresas y a los estados sobre la temática de las empresas y derechos humanos.
Con la adopción de los principios rectores y otros sistemas de gobernanza de múltiples interesados, se han establecido varias entidades de esa clase. Algunas actúan como consultoras para las empresas y trabajos con ellas para garantizar el cumplimiento de los principios rectores y otros estándares regulatorios internacionales. Este papel híbrido ha despertado el debate sobre los límites de la categoría de sociedad civil, reconocidas organizaciones activistas de derechos humanos. Nuevos grupos en el proceso dejan a un lado a grupos de mayor trayectoria y más críticos. Algunos han cuestionado el hecho de que las actividades de estas nuevas entidades diluyen los efectos positivos de los principios rectores en lugar de favorecerlos. Al principio el grupo de trabajo no mostró ninguna receptividad a las críticas y tendió a unificar todas las entidades no estatales que no fueran empresas bajo la categoría de sociedad civil. Eso se hizo evidente en las discrepancias entre el conteo de participantes de la sociedad civil realizado por el grupo de trabajo y el proporcionado por las ONG de derechos humanos. Si bien estas últimas no contaron como miembros de la sociedad civil a las empresas y las organizaciones que trabajan como consultores, el grupo de trabajo sí lo hizo. El resultado divergente de estos cálculos pone de relieve el conflicto en torno a los límites de la sociedad civil y sus consecuencias para la gobernanza participativa empoderada. En los reencuentros efectuados por las ONG de derechos humanos, solo el 10% de los panelistas provenían de comunidades afectadas por las actividades empresariales o de ONGs que trabajan con esas comunidades, mientras que el 43% representaba a empresas o a consultoras de derechos humanos. El grupo de trabajo hizo un cómputo diferente y declaró que los 32% de las conferencistas pertenecían a organizaciones empresariales y el 23% a la sociedad civil. Aunque parte de las discrepancias fue producto de que los grupos de la sociedad civil consideraron únicamente las principales sesiones de los paneles, 47 conferencistas, miembros, mientras que el GT tuvo en cuenta también los seminarios de expertos y las sesiones paralelas, 73 conferencistas. La mayor diferencia se explica por las concepciones divergentes sobre dónde están los límites entre empresas y sociedad civil. Si bien las ONG de derechos humanos contabilizaban algunas organizaciones que ofrecían servicios de consultoría como empresas pertenecientes por consiguiente al sector empresarial, el grupo de trabajo las consideró como participantes de la sociedad civil. Los límites son siempre objeto de controversia, en especial cuando la categoría tiene connotaciones históricas y conceptuales tan fuertes como sociedad civil. Hay entidades híbridas de toda clase que no pueden clasificarse con facilidad. Sin embargo, estos debates sobre los límites pueden tener consecuencias tangibles en la práctica. Por ejemplo, la discusión sobre los números generó una información más transparente sobre las participantes y los conferencistas registrados en el Foro de Naciones Unidas de 2013 celebrado en Ginebra, a diferencia de lo que había pasado en el Foro Global de 2012 y el Foro Regional de 2013. El GT publicó una lista completa de participantes registrados y los clasificó en categorías como consultores, organizaciones de la sociedad civil y otros. En resumen, las iniciativas con múltiples interesados, como las entradas en torno al grupo de trabajo, tienden a fomentar y a la vez a limitar la participación de los actores relevantes, como indica la trayectoria del grupo de trabajo. Los colaboradores y los agentes multiplicadores suelen tener un papel predominante por sobre los antagonistas. Esta preponderancia es resultado de la combinación de dos tipos de sujetos estratégicos en una única categoría de la sociedad civil. A su vez, esto puede ampliar los diferenciales de poder entre los interesados, puesto que la voz de los más poderosos, por ejemplo, las empresas y los estados, se amplifica todavía más gracias a los actores de la sociedad civil que trabajan para ellos, por ejemplo, las empresas consultoras. En su consecuencia, estos acuerdos institucionales a veces no incorporan la voz de los sujetos menos poderosos como los individuos y las comunidades afectadas y no conseguirían empoderarlos. Por lo tanto,
puede verse reducida las posibilidades de que la política de control de la responsabilidad sirva como fuente de presión hacia arriba en los nuevos regímenes de gobernanza. Con el fin de evitar estos riesgos de fracaso es necesario incorporar mecanismos institucionales dirigidos a promover los contrapoderes. En la sección final de este capítulo propongo medidas específicas a través de las cuales el grupo de trabajo podría desplazarse en esa dirección. Una vía complementaria, un tratado vinculante. Como he señalado en la introducción, el aspecto dinámico de los principios rectores, con independencia de la cuestión de si se ejerce presión desde arriba, debería valorarse según si en la práctica los principios rectores abren espacio para otros desarrollos prometedores a largo plazo. Bueno, mi argumento se sitúa en una posición intermedia entre los dos frentes de este debate. Por un lado, sugiero que un esfuerzo en adoptar un tratado vinculante, si se presta igual atención a consideraciones normativas y pragmáticas y está redactado con un nivel adecuado de generalidad y dirigido al objeto concreto, podría ser fundamental para la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales y servir para hacer más específico el contenido de los principios rectores en aspectos claves, además de fortalecer su implementación y cumplimiento. Por otro lado, sostengo que la inclinación que tienen algunos académicos y ciertas organizaciones activistas por un tratado vinculante no implica necesariamente el progreso que podría generar una implementación efectiva, expansiva y empoderadora de los principios rectores. Mi tesis sobre la puesta en práctica de los principios rectores y un tratado vinculante tiene fundamentos conceptuales similares. Como han defendido los teóricos de la gobernanza, es posible combinar mecanismos policéntricos y centralizados o mecanismos voluntarios y obligatorios en un mismo régimen. Si se articula de forma adecuada estos enfoques diferenciales, puede ser complementarios. Hay múltiples razones para creer que esa complementariedad existe con respecto a la implementación y la expansión del marco regulatorio de los principios rectores. En primer lugar, en lo referente al esquema de gobernanza tripartito, Estado, empresa y sociedad civil, que están tras los principios rectores, un tratado vinculante experimentaría las obligaciones y reforzaría los mecanismos de cumplimiento con respecto al Estado, al tiempo que pondría a disposición a la sociedad civil los mecanismos de participación y los remedios existentes en el derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, la adopción de un tratado mejoraría la correspondencia entre los principios rectores y las normas e instituciones internacionales de derechos humanos, puesto que los principios rectores solo especifican responsabilidades y no deberes de las empresas en relación con los derechos humanos. Las compañías podrían usarlos para negar tener obligaciones derivadas del derecho internacional como argumento Shell con respecto al jus Collin. En el caso Kioven, Royal Trust entre el Tribunal Supremo de Estados Unidos, también como afirma Deva en este libro, los principios rectores no son suficientemente inclusivos en cuanto a la variedad de fuentes de obligaciones de derechos humanos internacionales que reconocen, puesto que se refieren solo a los expresados en la Declaración Internacional de Derechos Humanos y a los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Esto deja fuera tratados centrales sobre los derechos de las mujeres, las víctimas de la discriminación racial, los niños y las personas con discapacidades. Por consiguiente, un tratado vinculante haría que las obligaciones en torno a las empresas y derechos humanos se alineen con el derecho internacional. En tercer lugar, el tratado viable y focalizado, además de tener una mayor probabilidad de ser aprobado en las Naciones Unidas, establecería una base mínima regulatoria que reconocería y aprovecharía el poder normativo de los estándares de derechos humanos, lo que a su vez podría generar la clase de regulación policéntrica y experimental representada por los principios rectores y favorecida por los académicos de la gobernanza experimental. Por último, si un tratado como ese aclara las obligaciones extraterritoriales de los estados y las empresas con respecto a las violaciones de derechos humanos,
ayudaría a cerrar el vacío regulatorio, la territorialidad de la justicia estatal que acaso no pueda superar mediante mecanismos descentralizados y graduales como los principios rectores. Trasfondo, los principios rectores y la idea de un tratado vinculante. Los partidarios de la regulación mediante un tratado vinculante son en gran parte grupos de la sociedad civil y académicos que desde hace tiempo dedican su labor a promover la regulación de las empresas en la esfera internacional y nacional. La convicción de realizar un tratado proviene de una larga historia de esfuerzos en responsabilizar a las empresas ante la sociedad por los efectos negativos de sus actividades. Ese esmero, sobre todo por parte de la sociedad civil y los grupos afectados, se ha visto dificultado por la ausencia de normas vinculantes aplicables a las empresas y también extraterritorial de las normas nacionales existentes. La idea de un instrumento vinculante internacional es muy atractiva para los grupos de la sociedad civil. Muchos de estos grupos fundamentan en parte la historia de su enfoque con respecto a los mandatos del responsable, el relator y del grupo de trabajo en el fallido proyecto de normas de mediados de los años 2000. El proyecto de normas fue interpretado por esos grupos como un conjunto normativo que al menos incorporaba de manera razonablemente efectiva la actividad empresarial, las obligaciones existentes de derechos humanos relevantes para la actividad empresarial. En cambio, los principios rectores fueron percibidos como regresivos en la medida en que no incluían las obligaciones vinculantes ya existentes. Los grupos que habían dedicado considerablemente energía al desarrollo y la promoción del proyecto de normas también quedaron insatisfechos con el grado en el que estas normas se pasaron por alto en el proceso de desarrollo de los principios rectores. Desde el principio del mandato del relator, la sociedad civil insistió en la importancia central del proyecto de normas y sostuvo que las iniciativas voluntarias no deberían verse como un sustituto de la ratificación de las normas impuestas a todos por el derecho internacional de los derechos humanos. El ex representante reconoció la existencia de un debate profundamente divisorio entre las organizaciones activistas y de derechos humanos y la comunidad empresarial con respecto a la posibilidad de imponer obligaciones vinculantes para las empresas. Para él, era una distinción creada por el proyecto de normas que su mandato tendría que superar si quería ser exitoso. El representante unió a su interpretación del contexto político del proyecto de normas una interpretación jurídica que justificaba distanciarse todavía más de ellas, lo que él llama su normicidio. El normicidio. Al argumentar que los deberes de las empresas conforme a las normas no estaban lo suficientemente determinados y que no era claro en ella la distinción entre deberes del Estado y deberes de las empresas, ese distanciamiento del espíritu representado por el proyecto de normas y lo que significó para la forma de los principios voluntarios en lugar de vinculantes y su contenido fueron principios en lugar de reformulación de normas establecidas, fue crucial para la crítica que los grupos de la sociedad civil hicieron luego del mandato del, re, del representante. A medida que el mandato continuó y quedó claro que el proyecto de normas no sería parte de los marcos normativos que surgieran de él, algunos grupos sugirieron participando en el proceso, proporcionaron comentarios durante el desarrollo de los principios rectores, intentando influenciar en su contenido. Sus comentarios reiteraban, entre otros asuntos, que el proyecto de principios rectores debía incorporar los estándares de derechos humanos, puesto que según ellos el proyecto de principios rectores estaba tomando desde el principio un enfoque más regresivo hacia las obligaciones de derechos humanos de los estados y las responsabilidades de los sujetos no estatales, comparado con las interpretaciones establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos y las prácticas actuales. Sin embargo, la mayoría de los grupos activistas de derechos humanos consideraron el contenido final de los principios rectores insatisfactorio con respecto a estos puntos y algunos pidieron que los principios fueran totalmente rechazados.
El grupo de trabajo y la relevancia continua del trabajo, a pesar de la naturaleza no vinculante de los principios rectores y la distancia que el representante tomó del proyecto de normas por sus recomendaciones sobre el seguimiento del mandato, John Ruggie describió lo que consideró como un cambio para hacer progresar al mundo al campo de las empresas y derechos humanos mediante mecanismos jurídicos internacionales. En ese documento hizo dos recomendaciones principales. En primer lugar, incorporar los principios rectores en diferentes niveles y en segundo lugar, aclarar los estándares jurídicos internacionales relativos a las empresas y derechos humanos. A estos efectos reconoce la posibilidad de un proceso interestatal de elaboración de un nuevo instrumento jurídico internacional. Los grupos de la sociedad civil insatisfechos con la naturaleza voluntaria de los principios rectores presionaron políticamente sobre ese segundo punto, haciendo referencia a la declaración de los principios, a la declaración del representante. Pero el grupo de trabajo no atendió su solicitud en los primeros años de su mandato. Durante ese tiempo el grupo de trabajo se concentró cada vez más en la difusión y la implementación de los principios rectores en lugar del desarrollo de mecanismos vinculantes, por lo que fue creciendo la frustración de esos grupos de la sociedad civil con el grupo de trabajo. Así algunos prefirieron distanciarse del grupo de trabajo y de sus esfuerzos, y la cuestión de un tratado vinculante permaneció en el fondo del cajón. Bueno, ya vamos cerrando con esto. Las desventajas de concentrarse primordialmente en un tratado. Veamos ya las conclusiones finales. Parámetros alternativos para que los esfuerzos dirigidos a una aprobación de un tratado y los principios rectores tengan resultados positivos. Una perspectiva ecosistémica como la propuesta aquí en el capítulo final, que busca promover las relaciones simbióticas entre los principios rectores, un posible nuevo tratado y otras normas y puntos de influencia en el campo de los derechos de las empresas y derechos humanos, toma como punto de partida los parámetros conceptuales y las prácticas que reducen el rango de alternativas que están discutiéndose en este momento en el grupo de trabajo intergubernamental sobre un tratado de las empresas y derechos humanos. En primer lugar, esta perspectiva ecosistémica reconoce el hecho de que la fragmentación de los sistemas de gobernanza y la probabilidad de que esa tendencia continúe caracterizando los campos internacionales de regulación, incluido el de las empresas y derechos humanos. Ante la creciente multipolaridad, no solo los regímenes emergentes como las empresas y derechos humanos, el cambio climático, sino también otros más consolidados como el de los derechos laborales internacionales, estarán constituidos probablemente por una variedad plural de instituciones y normas, sin un único centro de instrumento que ejerza la coordinación o la dirección. En oposición a la afirmación del relator y los principios rectores, no se convertirían en un punto focal de la materia, sino que serán uno más entre otros aspectos normativos. En contra de las premisas defendidas por numerosos partidarios de un tratado vinculante general, la evidencia indicaría que la racionalización del campo de arriba hacia abajo mediante un instrumento con un estatuto normativo superior y global será tan improbable en la esfera de las empresas y derechos humanos como en cualquier otra. Incluso más si se tiene en cuenta la variedad de temas, la diversidad de sujetos jurídicos y las líneas difusas del interés geopolítico entre los países del norte global y las potencias emergentes del sur global. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la tarea a corto plazo para los académicos y los practicantes de las empresas y derechos humanos es mucho más parecida a la de un carpintero que ajusta con cuidado piezas sueltas para que se conecten mejor y se refuercen mutuamente, que a la de un arquitecto preocupado en construir un tejado perfecto.
Sean los principios rectores, un tratado o cualquier otra cosa para quienes pasamos parte de nuestro tiempo en el mundo académico y en parte en la práctica, el trabajo diario se parece más al que tiene lugar en una carpintería. En segundo lugar, una perspectiva ecosistémica minimiza la diferencia entre el derecho duro y blando. En la práctica esta diferencia es mucho menos clara que lo que la distinción analítica sugeriría, puesto que los tribunales, los gobiernos, los titulares de derecho, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil invocan regulaciones de derecho duro y blando alternativamente. Como señaló Shelton, las normas no vinculantes tienen efectos complejos y potencialmente grandes en el desarrollo del derecho internacional. Para citar solo un caso procedente del campo de las empresas, en noviembre del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos recurrió a los principios rectores en la sentencia de los pueblos Kalinia y Lokono, Surinam, en concreto en su análisis de los deberes de Surinam con respecto a la regulación de la actividad empresarial en su territorio y las acciones de dos compañías mineras que habían causado daños medioambientales y violado los derechos de los pueblos indígenas. La Corte se apoyó en el principio 18 que sirvió de base en última instancia para dictar una sentencia contra Surinam. ¿Qué significa eso para el debate en torno al tratado y al trabajo del grupo intergubernamental que lo está discutiendo en la actualidad? Que las propuestas sobre el contenido, el debate, el alcance y los mecanismos de implementación del nuevo instrumento vinculante deberían ser evaluadas a la luz de su potencial para tomar como base del trabajo futuro las regulaciones ya existentes en el campo, de expandirlas y reforzarlas, incluyendo toda la variedad de tratados de derechos humanos, instrumentos de derecho blando como los principios rectores. Esta opinión se enfrenta a la expresada por el entonces relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, en su declaración sobre la propuesta ecuatoriana de un tratado vinculante, aunque es convincente su planteo de que la negociación de este instrumento es una entre muchas formas alternativas mediante las cuales luchar contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos, podría fortalecerse todavía más de Schutter que la necesidad de un nuevo instrumento internacional debería valorarse no en comparación con lo que ha logrado con los principios rectores. En cualquier caso no tienen la intención de hacer progresar el derecho internacional introduciendo nuevas obligaciones a los estados o los particulares, sino en comparación con las herramientas ya contempladas en el derecho de los derechos humanos internacionales. Teniendo en cuenta las fronteras del derecho internacional de los derechos humanos son controvertidas, por ejemplo, las recomendaciones del derecho blando con los órganos de Naciones Unidas, que la diferencia en los niveles de obligatoriedad entre estándares de derecho blando y duro es más tenue en la práctica que en los libros. Creo que cualquier nueva herramienta de derecho internacional debería tener presente cuál es su articulación con otros instrumentos, pero también su capacidad de tomar como punto de partida las regulaciones existentes en el campo e ir más allá de ellas, incluidos los principios rectores. Como veremos, el propio de Schutter hace propuestas interesantes en esa dirección. En tercer lugar, los esfuerzos actuales por negociar un tratado vinculante deberían abarcar las lecciones jurídicas y empíricas ya mencionadas, aprendidas del debate en torno a los principios rectores. No deberían ser regresivos con respecto a las normas existentes de derechos humanos, que incluyen no solo los reconocidos en los principios rectores, sino también las principales convenciones de derechos humanos. Deberían ser cautelosos a la hora de imponer deberes internacionales a las empresas. Deberían tener como objetivo la incorporación de mecanismos institucionales para facilitar la participación empoderada de los individuos afectados y la sociedad civil en su conjunto. Y por último, deberían ser realistas sobre las perspectivas de conseguir el apoyo estatal en las Naciones Unidas. La última de las consideraciones relativas a la factibilidad política a la luz de los acontecimientos y las tendencias empíricas merece un comentario adicional, puesto que los académicos
con una inclinación hacia lo normativo, no le prestan suficiente atención, como muestra el hecho de que la labor del grupo de trabajo intergubernamental haya dividido a los miembros del Consejo de Naciones Unidas y que la apuesta ecuatoriana excluya equivocadamente a las empresas nacionales como objeto de la regulación. No hay claras señales de que esté surgiendo un consenso en torno a un tratado. En esas circunstancias, los activistas y los académicos de las empresas y derechos humanos harían bien en atender la advertencia de Alstom. La historia de la interacción del Estado con los regímenes de derechos humanos es la de un progreso incremental, firme, no de avance perenninos llamativos en el pasado. Entre los factores que han facilitado nuevas iniciaciones significativas está la convicción de que la propuesta sea en gran medida inane, en sentido de que no afectará negativamente en el corto plazo a los estados que votaron a favor de ella. La presencia de un pueblo coherente, geopolítico, ideológico, que se junta para proporcionar un apoyo frente a la propuesta, o un sentimiento de preocupación o intranquilidad pública aplastante con respecto a las fallas de los gobiernos o de la comunidad internacional a la hora de actuar en una situación específica. Cuando no están presentes esos factores, la evolución orgánica ha sido el sello distintivo del cambio. Aunque las violaciones más graves cometidas por las empresas deberían dar lugar a una preocupación pública aplastante y a una acción estatal decidida, incluida la regulación internacional, ninguna de las condiciones de Alstom se verifica empíricamente en ese momento. Por lo tanto, el enfoque del progreso incremental y la evolución orgánica sería el que tendría que adoptar un tratado de empresas y derechos humanos que quisiera tener las mayores probabilidades de promover la protección de los derechos humanos en la economía global. Conclusión: algunas posibles formas de avanzar. En este capítulo sostuve que el marco de los principios rectores identifica coherentemente una característica endémica de la globalización contemporánea: la fragmentación de la gobernanza, evidente a través de la coexistencia de múltiples regulaciones formales e informales en complejos de regímenes. En línea con la teoría de la gobernanza experimental, aquí se propone un enfoque policéntrico con respecto a ese reto, en el que la gobernanza tripartita de la administración estatal, empresarial y de la sociedad civil se complementen entre sí mediante un punto focal reconocido, los principios rectores y varios mecanismos de articulación. El grupo de trabajo, los órganos internacionales públicos y privados encargados de establecer estándares, los gobiernos nacionales, los sistemas de gobernanza de industrias específicas compuestos por varios interesados. Me he concentrado en el aspecto dinámico de los principios rectores al evaluar el potencial y las limitaciones de un enfoque policéntrico como ese, tal y como es implementado por el grupo de trabajo para presionarlos en pos de una mejora continua de la protección de los derechos humanos y de abrir espacios para desarrollos regulatorios a largo plazo. Cuando analicé las acciones dirigidas a un perfeccionamiento del campo de las empresas y derechos humanos, me detuve en el mecanismo de gobernanza de los principios rectores que, a mi juicio, menos se ha desarrollado la participación empoderada de las comunidades y los individuos afectados, y también el ejercicio por parte de las organizaciones de la sociedad civil de una política de responsabilidad social cuyo objeto serían las empresas. Al investigar los desarrollos a largo plazo, me concentro en las posibilidades de un tratado vinculante como vía complementaria a la implementación participativa ampliada de los principios rectores. En línea con los argumentos teóricos, jurídicos y de política pública que he ofrecido, termino describiendo brevemente algunas medidas específicas institucionales que pueden adoptarse, entre otras, con el fin de llevar el marco de los principios rectores más allá de su punto de partida y fortalecer el sistema más general de gobernanza internacional y derechos humanos internacionales en lo relativo a las actividades empresariales. Con respecto a la participación empoderada de la sociedad civil, propongo tres mecanismos. Siguiendo el foco empírico del capítulo, me detengo en el grupo de trabajo que los principios y los acuerdos institucionales de participación empoderada
podrían y deberían incorporarse en los mecanismos de coordinación de las empresas y derechos humanos, sean las oficinas locales de los puntos de contacto de la OCDE, de las instituciones de derechos humanos responsables de la implementación de los planes de acción nacionales o cualquier otro mecanismo disponible. En primer lugar, y siguiendo la tradición de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, el grupo de trabajo debía elaborar y hacer público un plan de acción que le diera una prioridad explícita a las áreas y los temas susceptibles de progreso a corto plazo. Como se señaló, el grupo de trabajo ha elaborado exitosamente un programa procedimental de trabajo que privilegia la difusión y las consultas entre múltiples interesados. Ese proyecto debería complementarse con otro que aborde la tarea de detallar los estándares sustitutivos y las prácticas efectivas con respecto a los principios rectores específicos y otros estándares jurídicos internacionales, aunque no llega a incorporar los estándares más altos de derecho internacional existente. El informe del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas se mueve en esa dirección. Se ha podido observar un avance adicional hacia ese objetivo en los cada vez más enérgicos llamados del grupo de trabajo a que se consideren los impactos reales sobre las comunidades afectadas, primero de manera tibia en el informe de 2014, centrado en los PAN, que pedía que las evaluaciones de referencia fueran más allá de identificar las políticas, las leyes y las regulaciones existentes y evaluaran también la efectividad de una política y los aspectos prácticos del cumplimiento en el marco jurídico regulatorio y de resolución de conflictos. El reporte se ocupó también de una cuestión que no se aborda en gran medida en el proceso de implementación y difusión de los principios rectores. Los estudios de referencia deberían cubrir los tres pilares de los principios rectores. En su informe de 2015, el grupo de trabajo se ocupó del asunto con algo más de firmeza y detalló los tipos de mediciones y otras variables que más importaban a la hora de calcular los efectos de las empresas en los derechos humanos. También la efectividad de las políticas que buscan implementar los principios rectores, aunque hay un nuevo tono, sigue siendo poco claro si el llamado a favor de las mejores mediciones será parte de una estrategia de largo plazo que proporcione una guía más específica para la aplicación de los principios rectores, de manera que tengan resultados tangibles positivos en las comunidades afectadas. Un siguiente paso bienvenido y natural tras esos informes temáticos sería que los grupos de trabajo se ocuparan de la cuestión del acceso a los remedios como el eje del proceso participativo y produjera un reporte de fondo. Esa atención central no solo respetaría el mandato del grupo de trabajo que le proporciona la autoridad de desarrollar el pilar de los remedios, sino que sería apropiada sobre todo para el tipo de participación empoderada de la sociedad civil que ha descrito. Las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en una posición particularmente buena para suministrar la información necesaria y elaborar las propuestas exigencias que harían progresar ese frente. En segundo lugar, el trabajo del grupo de trabajo debería continuar fortaleciendo sus mecanismos institucionales para ser más receptivo a las demandas de las víctimas de violaciones de derechos humanos e incorporarlas de forma efectiva a la actividad académica, a la actividad, además de reuniones y consultas específicas en el contexto de las visitas nacionales y los foros internacionales. Una medida de especial importancia sería divulgar ampliamente que el grupo de trabajo cuenta ahora con un proceso para atender peticiones individuales. Incluso el hecho de que el grupo de trabajo esté ahora abierto a recibirla refleja el debate productivo creado por el proceso de implementación y la mayor conciencia del grupo de trabajo acerca de los peligros y obstáculos que enfrentan las comunidades y los sujetos afectados. Si el grupo de trabajo quiere incorporar de forma sistemática el conocimiento local que solo puede provenir de las personas afectadas por los nuevos sistemas de gobernanza y crear más incentivos para el cumplimiento de los principios rectores, debería seguir el camino de otros procedimientos especiales de Naciones Unidas para crear un sistema transparente y explícito que permita procesar las peticiones individuales. Hasta el comienzo de 2013 el grupo de trabajo sería limitado a eso: recibir las comunicaciones individuales, darles publicidad a sus procedimientos con respecto a esas comunicaciones e informar sobre estas 3 veces al año, recurriendo así a metodología similar a la de otros procedimientos especiales de Naciones Unidas.
La información disponible en esos informes incluye los nombres de las empresas y los estados en cuestión, las acciones adoptadas y el nivel de respuesta por parte del grupo de trabajo. Son necesarios más datos para comprender el grado en el que las quejas individuales han proporcionado material al grupo de trabajo que sea relevante para su mandato general y para las opciones temáticas de sus informes posteriores a 2013. En tercer lugar, el grupo de trabajo debería crear mecanismos institucionales específicos para hacer que se oigan las voces de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil durante las consultas y sus resultados. Con ese fin tendrían que imitar las técnicas de los sistemas de gobernanza obligatorios y voluntarios. Un ejemplo de especial relevancia de sus mecanismos es el régimen de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyas principales innovaciones son los mecanismos institucionales que le dan una participación empoderada a los actores de la sociedad civil. En el mismo sentido, las lecciones de los códigos empresariales de conducta como instrumentos regulatorios de las relaciones laborales en el sector de vestido pueden ser útiles, puesto que 2 décadas de experimentación han permitido a los académicos y los practicantes identificar los mecanismos institucionales que llevan a una protección reforzada de los derechos humanos, como la combinación de regulación pública y privada, la, la supervisión independiente de la transparencia de la información y la participación de la sociedad civil. Con respecto a los desarrollos a largo plazo y en concreto a la labor del Grupo Intergubernamental de Trabajo para aprobar un tratado vinculante, se han formulado varias alternativas que estarían cubiertas por los parámetros políticos y jurídicos que describí en la sección anterior. En otras palabras, las visiones ecosistémicas de las empresas y derechos humanos sería compatible con varias de las propuestas relativas al contenido y alcance de un posible instrumento vinculante. Una opción que muchos han defendido, yo mismo incluido, es un tratado vinculante limitado que regulara la participación de las empresas en las vinculaciones más graves de derechos humanos, en las violaciones más graves de derechos humanos, la aplicación extraterritorial de la regulación nacional en este campo. Sería un paso concreto a corto plazo capaz de conseguir apoyo político en línea con las propuestas presentadas por varias ONG de derechos humanos, y el relator ha alentado ambos elementos de este proyecto y sugerido que una de las principales prioridades del grupo de trabajo una de las principales prioridades del grupo de trabajo debería ser sugerir a los estados la elaboración de un instrumento que se ocupe de los casos en los que las prohibiciones de derecho internacional relativas a las peores violaciones de derechos humanos son infringidas por las personas jurídicas. En su discurso inaugural, el primer foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en Ginebra también destacó la importancia de atender las obligaciones extraterritoriales. Esta propuesta ha sido criticada sobre bases conceptuales y empíricas. En lugar de defender esa opción específica, mi interés reside en encontrar una amplia gama de alternativas que sean al menos realistas desde el punto de vista político, representen un claro progreso normativo, lo que es más importante, ofrezcan herramientas concretas y efectivas para prevenir y abordar las violaciones de derechos humanos por las empresas. De hecho, el 2015 ha presentado de manera persuasiva 2 vías posibles de acción que se ajustan a esas premisas. En primer lugar, podría adoptarse un tratado vinculante que aclara los deberes de los estados de proteger, respetar y cumplir los derechos humanos. Con respecto a las actividades empresariales, es importante señalar que este tratado haría explícita la obligación de proteger que tienen los estados, aunque fuera de sus territorios, aún fuera de sus territorios, al imponer a la empresa matriz con sede en un estado firmante la exigencia de controlar a sus subsidiarias extranjeras. En segundo lugar, el mismo tratado podría especificar los deberes de los estados de proporcionar entre sí asistencia jurídica y cooperación con el fin de garantizar que las víctimas tengan acceso a remedios efectivos. Esa cooperación y asistencia giraría en torno a 3 cuestiones que en la actualidad
frustran la responsabilidad de las empresas transnacionales, la recolección de pruebas, el embargo de activos y la ejecución de decisiones contra las empresas violadoras de derechos humanos. Estas tres alternativas y otras que se ajustarían a los parámetros ya propuestos contarían con al menos con algún apoyo estatal, como demostraron aquellos gobiernos que se unieron en la reciente iniciativa de Ecuador, y obtendría también respaldo de la sociedad civil, aunque es probable que varias empresas y estados se opongan a cualquier proyecto que implique normas vinculantes. Ese antagonismo no suele persistir en la esfera de las violaciones graves a los derechos humanos y con respecto a la predisposición de los estados de prestarse asistencia mutua. Son estas consideraciones dramáticas más que cualquier prioridad conceptual o moral acerca de la subclase de derechos, las que subyacen en mi propuesta. Planteos como este otorgan relevancia al enfoque progresivo, paso a paso, de formación del derecho internacional y asumen la idea de que los principios rectores serían una medida para hacer progresar los estándares, ya que una herramienta limitada como esa podría y debería ser un escalón más en un camino hacia instrumentos adicionales futuros con un ámbito de aplicación más amplio, que incluyan otros derechos de igual importantes como los socioeconómicos o los ambientales, entre otros que pueden verse afectados de forma más negativa y profunda por las actividades empresariales. Una vez más destaco que la energía puesta en conseguir un tratado, sea cual sea su ámbito, no debería ser la única estrategia y en todo caso necesitaría combinarse con otra clase de esfuerzos en el campo de las empresas y derechos humanos. De esta forma los principios rectores serían el fin del comienzo y una manera de participación entre muchas que permitiría un conjunto de prácticas verdaderamente policéntricas y cabe esperar que un conjunto exitosas idóneas para hacer progresar los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Aquí terminamos este primer texto del libro de César Rodríguez sobre empresas y derechos humanos. Muchas gracias.